Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Antonio Quintero Sierra, estudiante de la Universidad de Pamplona, sede de Villa del Rosario, de la Facultad de Ciencias Agrarias, del programa Zootecnia, y nuevamente hablando pues, en estos pequeños videos sobre el curso de genética. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la epístasis, ¿sí? Bueno, lo primero vamos a una muy corta definición de qué es la epístasis. Tenemos que la epístasis es una eh, circunstancia en la que la expresión de un gen se ve afectada por la expresión de uno o dos genes heredados de forma independiente, ¿sí? Y básicamente existen unos tipos de interacciones genéticas, en este caso de epistáticas, ¿cierto? Que pues son de las que vamos a hablar en este video. Está la epístasis simple dominante, que tiene una representación 12-3-1. Eso tiene una explicación que ahorita, posteriormente a esto, pues vamos a revisar. Está la epístasis simple recesiva, que tiene una representación 9-3-4. La epístasis doble dominante, que tiene una representación 15-1. La epístasis doble recesiva, que tiene una representación 9-7. Y la epístasis doble dominante recesiva, que tiene una representación 13-3. ¿Cierto? ¿Y cómo funciona, digamos, esto que les estoy mencionando? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos, o hemos encontrado este ejemplo para trabajar con unas calabazas, ¿cierto? Tenemos aquí, como podemos ver, una calabaza blanca, una calabaza verde y una calabaza amarilla. Que la idea es poder revisar por qué finalmente se da una verde y una amarilla, ¿cierto? Teniendo como base fundamental, pues que existe una calabaza de color blanco, ¿cierto? En este caso el color blanco es quien nos va a plantear la coloración, ¿cierto? Por ser el dominante, ¿cierto? Como se muestra, por ejemplo, acá en esta figura al hacer el cruce de los gametos, ¿sí? Digamos que aquí se presenta un elemento importante, ¿cierto? Y es este cuadrito que denominamos cuadro de Punnett, que básicamente al realizar los cruces, ¿cierto? Pues nos va a dar este resultado que tenemos acá, ¿sí? Este resultado que tenemos aquí. Partiendo obviamente de que hay elementos que son homocigotos recesivos, de que hay elementos eh, esto, homocigotos dominantes, ¿cierto? Como el caso de la calabaza blanca. Y básicamente, pues, al hacer el cruce, podemos determinar sencillamente estos elementos que están aquí. Es decir, realizamos el cruce y si contamos en el cuadro, tenemos que del cruce 12 veces nos ha mostrado de que en la F2, ¿cierto? La probabilidad de que las calabazas sean blancas, 3 veces nos ha mostrado de que la probabilidad de que las calabazas sean amarillas y una vez nos ha demostrado que la calabaza puede ser de color verde, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Recuerdan los numeritos que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Digamos, estos números, perdón, el 12-3-1, pues básicamente se traduce al ejercicio que nos arroja el cuadro, este cuadrito que estamos viendo acá, ¿cierto? Vuelvo y repito, partiendo de que hay elementos homocigotos dominantes y elementos homocigotos recesivos, ¿cierto? Teniendo como dominante, por supuesto, el color blanco, que es quien marca, digamos, en términos un poco más coloquiales, quien marca la pauta a seguir por su composición en sus gametos, en fin, ¿cierto? Eso frente a la epístasis dominante. Frente a la epístasis simple recesiva,
pues básicamente vamos a tener una situación, digamos, un poco similar, pero no igual, ¿cierto? Es decir, tenemos como elemento nuevamente el cuadro, ¿cierto? En este caso, en unos híbridos, para determinar unos híbridos de, de un grano de maíz, ¿cierto? Unos de color púrpura, ¿cierto? Al cruzarlos con unos de color blanco, ¿sí? Y que nos determinen ese, ese fenotipo, ¿cierto? Que nos podría plantear de qué color podría salir fenotípicamente estos elementos. Es decir, hacemos el cruce, ¿cierto? Y nos plantea entonces que inicialmente, pues, del fenotipo 1, ¿sí? Eh, nos va a salir, perdón, del genotipo 1, nos va a salir 9 elementos que son de color morado o púrpura, ¿cierto? Que el fenotipo 2 nos va a arrojar 3 elementos de color rojo, ¿cierto? Y que finalmente el fenotipo 3 nos va a arrojar 4 elementos de color blanco, ¿cierto? Aquellas plantas que representan un fenotipo 2 van a ser aquellas que son dominantes en el primer gen, pero que son recesivas en el segundo, y eso es bien importante poderlo tener en cuenta, ¿sí? Para que se obtenga el fenotipo 3, ¿cierto? Que es el último que les he planteado, tiene que ser de que haya un gen recesivo, ¿cierto? Para el primer gen, sin importar cómo el genotipo, ¿cierto? Como el genotipo del segundo gen, en este caso de la coloración blanca, ¿cierto? Esto en relación a la epístasis simple recesiva, ¿sí? En la epístasis doble dominante, pues acá tenemos un ejemplo, bueno, nuevamente nos aparecen los numeritos que nunca, de hecho nunca se han ido y siempre hay que tenerlos presentes, ¿cierto? Porque esto también nos marca la pauta para poder determinar de qué clase de epístasis estamos hablando, ¿no? Entonces, la epístasis doble dominante nos plantea de que nos va a dar un indicativo de 15,1, ¿sí? Para este caso, que estamos precisamente aquí mirando, en este tipo de interacción vamos a encontrar una segregación, como ya les decía, 15:1, después de realizar un cruce de híbrido de estos elementos que estamos planteando acá. Para este tipo de interacción, un alelo dominante es suficiente para producir un genotipo dominante, ¿sí? Es decir, si tenemos un solo alelo, ¿cierto? Podemos, digamos, o es suficiente, mejor, ¿cierto? Para producir un genotipo dominante. Nuevamente volvemos aquí al cuadrito, ¿cierto? Y nos damos cuenta, pues, de que si contamos, entonces nos aparecen 4, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? Elementos que nos plantean que serían de forma de corazón, ¿cierto? Y un elemento que sería de forma alargada, ¿sí? Esto, pues digamos que en el cuadro podemos observar las diferentes posibilidades de los genotipos que resultan de la generación filial, ¿cierto? Después de hacer el cruzamiento, y es el que, pues, como les estoy planteando. Es decir, que encontramos vamos a encontrar 15 de 16 maneras posibles de hacer el cruzamiento. Vamos a encontrar que 15 nos van a dar de forma de corazón y una manera nos va a dar de forma alargada, ¿cierto? Por otro lado, entonces está la epístasis doble y recesiva, ¿sí? Para este caso, con básicamente dos líneas parentales, dos líneas puras para dos genes que tenemos particularmente. Tenemos una duabilidad en el color púrpura y una variedad con color de una flor blanca, ¿cierto?
y también una línea pura de genes recesivos y alelos recesivos. Hacemos y de manera pues igual a los demás ejercicios, hacemos el, el cuadro y pues básicamente este es el resultado, ¿no? Teniendo, al realizar el cruce y se tiene una afinación F1, ¿cierto? Homogénea al 100% y que podríamos decir que son puras. Sin embargo, si esta planta llegase a polinizar, no se estarían observando la aceleración 9-3-3-1 como se nos planteó inicialmente. En este caso se observa una segregación no fenotípica de 9 a 7, ¿cierto? Es decir, que en la que se estaría presentando dos fenotipos, en la que estaría presentando el segundo fenotipo, 9 de ellos con el tipo de color púrpura y 7 de ellos con el tipo de color blanco, ¿cierto? Esto, bueno, básicamente de esto mismo, ¿no? De cómo se da la segregación, en fin, ¿cierto? Eh, y bueno, está la pista doblemente recesiva, que es el tipo de interacción que vamos a observar en la segregación fenotípica 13A3, que es esta última, ¿cierto? Este tipo de interacción vamos a observar una eh, segregación fenotípica como está planteado aquí en este momento.